el programa del día de hoy está vinculado a las revoluciones y para hablar un poco de la inteligencia artificial, del universo laboral, si la inteligencia artificial vino a hacer una revolución o no, estamos en comunicación telefónica con Natalia Suazo. Ella es experta en política tecnológica y digital. Natalia, muy buenos días. Lucía Genovesi y Federico Recaño te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Natalia? Hola Lucía, hola Federico, gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, la inteligencia artificial vino a hacer una especie de revolución en varios aspectos de nuestra vida cotidiana. Es una buena pregunta. Yo diría que un poco lo que ha cambiado es que antes salíamos y entrábamos de la tecnología, nos conectábamos y nos desconectábamos, y ahora vivimos en un entorno digital para todo, como dice mi colega Eugenia Michestein en su último libro, porque todo está intermediado por la tecnología, y una tecnología que en los últimos años creció mucho en dos cosas: en la cantidad de datos que acumuló. ¿Por qué? Porque los procesadores y la capacidad de acumular datos se incrementó gracias a los procesadores, a distintas tecnologías. También los datos que nosotros damos en tiempo real, cuando ponemos ese botoncito que nunca leemos, que es aceptar, aceptar, no leemos mucho los términos y condiciones, entonces todos los datos se van acumulando. Y por otro lado, lo que también creció es la capacidad de procesamiento de esos datos. Claro. Entonces, esos datos que ofrecemos de manera bastante gratuita en las aplicaciones y se procesan en tiempo real, están intermediados en nuestra vida todo el tiempo. Por ejemplo, cuando llamamos un auto, un remis en cualquiera de las aplicaciones para ir a algún lado, nuestros trayectos dicen cosas de nosotros. Sí. Si todos los días vamos de un lugar al otro a determinada hora, o todos los fines de semana vamos a visitar a alguien, o etcétera, etcétera, esa información está diciendo algo de nosotros. O, por ejemplo, si utilizamos la aplicación para entretenimiento, por ejemplo, Netflix utiliza, o cualquiera de las aplicaciones de entretenimiento, utilizan hace mucho inteligencia artificial, es decir, es de procesamiento. Entonces, esas cosas que antes hacíamos por un ratito de nuestra vida, ahora están todo el tiempo. Es probable que la gente que esté escuchando la radio en este momento esté rodeada de dispositivos, y esos dispositivos estén recopilando datos y de cierta manera tomando decisiones. O cosas que hacen en el trabajo también las hacen. Claro, a ver, a eso iba. Vos dijiste la palabra que te iba a introducir en esto. Digamos, nosotros hace un rato hicimos un juego, bueno, que tuve la fortuna de ganar, pero digo, el tema es, hablamos de la revolución industrial, la primera y la segunda, que en realidad incidió muy fuertemente, bueno, obviamente, en el mundo del trabajo. La inteligencia artificial y bueno y la tecnología hoy están provocando o no un cimbronazo grande, sí, para no llamar ya revolución. ¿Es así esto? Sí, el trabajo siempre cambia. Si nosotros pensamos de qué trabajaban nuestros padres o nuestros abuelos, es muy probable que hay trabajos que existían antes, que ahora no existen más, o que si nosotros le contáramos a nuestros abuelos de qué trabajamos, bueno, por ahí sí, los conductores de radio existían, pero las herramientas con las que ustedes trabajan son distintas. Pero si vos le decís a, no sé, una persona más mayor que hace un community manager o una persona que trabaja en data science, bueno, no le tenés que explicar, porque no es algo que existía antes. Siempre está cambiando el trabajo. Y siempre están eliminándose trabajos de la faz de la tierra e inventándose otros. Lo que sí es cierto es que tenemos, y eso se está pensando desde hace un tiempo, una aceleración. O sea, hay un momento de lo que se llama el aceleracionismo. Esto en este momento está sucediendo de una manera más rápida. Y por lo tanto, alternativas como por ejemplo el ingreso universal, ya tienen que empezar a pensarse de manera más certera, más seria, porque
ciertamente el tiempo de trabajo que vamos a necesitar para hacer las cosas, las mismas cosas que antes, aunque sean distintas, va a ser menor. Sí. Porque la aceleración y la automatización hacen que las mismas cosas, muchas sean reemplazadas. O sea, el trabajo humano, artesanal, fue siendo reemplazado por las máquinas. Entonces, por más que el trabajo cambie, hay otro que definitivamente es reemplazado por las máquinas. Entonces, vamos a tener que pensar también, primero, por supuesto, en reducir la jornada laboral, y segundo, en pensar en un ingreso universal. Y una parte de ese ingreso universal también es necesario pensarlo, y en eso está de acuerdo Bill Gates, el dueño de Microsoft, uno de los hombres más ricos del mundo, no lo estoy diciendo yo, en que una parte de ese ingreso universal lo financien quienes más ganan con el cambio tecnológico, o sea, ellos. Claro. En ese sentido, digo, vos decís el cambio tecnológico y los que ganan son ellos. Son muy pocas las empresas que tienen la gran mayoría de todos nuestros datos. Digo, hay pocos gigantes tecnológicos y que son nuevos jugadores en este universo, digo, porque no es una industria tradicional. Sí, ya hace un tiempo que estas industrias que trabajan con datos, pero también con infraestructura, al principio eran, digamos, mayormente empresas de datos, hoy ya, a partir de esa gran cantidad de datos que tienen, también son empresas de infraestructura. Pongo un ejemplo. Meta, la dueña de Facebook, la dueña de WhatsApp, la dueña de Instagram, al principio era mayormente una empresa de software, o sea, de programas y de datos, y hoy ya es una gran empresa que también es una infraestructura. ¿Por qué? Porque antes le compraba cables y le compraba data centers, o sea, los lugares donde van los datos, a otras empresas, y ahora, por ejemplo, ya tiene tendidos de fibra óptica en abajo del mar, pero son propios, porque ya con la cantidad de datos que tiene, ya tiene que tener su propia infraestructura. Entonces, ya las empresas dejaron de ser empresas de datos, ya no es correcto hablar de que son empresas de datos, ya son empresas también de infraestructura, porque la propia naturaleza de la acumulación de datos, además de infraestructura de data centers y etcétera, las hizo, por ejemplo, ser dueñas de muchísimos cables submarinos, que son donde van la mayor parte de los datos del mundo, que siempre se comete el error de pensar que los datos van por el aire. Bueno, no, la nube no es la nube, los cables van por abajo. Entonces esas empresas, que son las empresas que han ido reemplazando a otras, por ejemplo a las empresas industriales, a las automotrices, que siguen siendo empresas muy valiosas, pero por ejemplo, entre las empresas más valiosas del mundo, en la pandemia, cuando hubo una crisis tan importante como la crisis de 1929, o sea, un crack financiero mundial, las que más ganaron en el mundo, cuando todo el mundo estaba en bancarrota, fueron las tecnológicas y las farmacéuticas. Digamos, las únicas que se salvaron del colapso, y también siguen siendo ellas. Pero también las que utilizan intensivamente la tecnología, por ejemplo, Tesla, la empresa de Elon Musk, que hace autos autónomos, o sea, que tienen un uso intensivo de tecnología. Ahora, y también, tienen un uso intensivo de minerales del mundo, ¿no? Por eso tanto interés de Elon Musk en Argentina, porque acá tenemos muchísimos minerales que pueden ser explotados para esos emprendimientos. No, es verdad, el tema del litio y demás, digamos. Ahora, la pregunta es, se está discutiendo, bueno, fundamentalmente hoy en Europa y Estados Unidos, las regulaciones a esto, porque en definitiva van, estas mismas empresas no solo sumaron conocimiento, sino que van como comprando lo que va apareciendo y van monopolizando. ¿Esto vos crees que es una medida que puede ser acertada? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo al principio debo decir que trabajo para las organizaciones internacionales que abogan por las regulaciones, así que debo decir que sí. Contribuí, por ejemplo, en la recomendación de ética de inteligencia artificial de la UNESCO y trabajo en la UNESCO. Por lo tanto, sí, definitivamente soy regulacionista, que además la regulación nunca es solo la regulación es un paso
de un sistema de gobernanza internacional que tiene que trabajar de manera conjunta con todos los actores. Sí, la tecnología, como cualquier industria, tiene la característica de que tiene que trabajar el privado en conjunto con el Estado, en conjunto con la comunidad técnica, con los usuarios, etcétera, etcétera. Pero está además admitido por las mismas empresas que producen esas tecnologías, y de hecho hubo una carta hace un año y pico, después de que fue todo el boom de ChatGPT, que la inteligencia artificial, sobre todo en algunos de sus usos, por ejemplo en el reconocimiento facial, tiene potenciales de daño muy negativos. Entonces, hay una serie de principios, para no meternos en cada una de las leyes que hay, porque hay muchas regulaciones en el mundo. Lo que principalmente dicen es que si vamos a usar una tecnología, tiene que ser proporcional para el problema que queremos abordar. Es decir, no tiene sentido usar una tecnología si, por ejemplo, la tecnología no está suficientemente madura, y como, por ejemplo, ponerle reconocimiento facial a una cámara para que nos dé una gran cantidad de falsos negativos, de falsos positivos, como sucede con el caso de las cámaras, que muchas veces va a prisión una persona por un error, porque la tecnología no está madura. Bueno, no tiene mucho sentido. En otros casos sí, pero también, por ejemplo, los sistemas tienen que tener seguridad, tienen que ser suficientemente seguros, tienen que no discriminar a las personas, porque otro problema, sigo con el reconocimiento facial porque es una de las más graves. Por ejemplo, discriminan muchísimo a las personas racializadas, de raza negra, a las mujeres, porque todavía la mayoría de los programadores son hombres, son blancos, y hay pocas mujeres en los equipos. Un sesgo. Entonces tenemos muchos riesgos todavía. Y mayormente eso es a lo que va la regulación. Las regulaciones no es que prohíben, es decir, dicen a dónde tenemos que ir caminando para que estos sistemas, para que estas nuevas tecnologías puedan abordar, si puedan seguir avanzando y la innovación pueda seguir avanzando sin generar problemas para la humanidad a medida que avanzan. Ahora ahí te digo esto porque está por comenzar una nueva reunión de la OIT, ¿no? Una nueva conferencia ahora de la Organización Internacional del Trabajo. En la Organización Internacional del Trabajo nace en el siglo pasado, en realidad con tema industrial, nace con la revolución industrial, donde no estaban todas estas nuevas empresas, digamos, por decirlo de alguna manera, que no se sientan en la OIT. Uno habla de empleadores, Estado y trabajadores, y las tecnológicas no concurren a este lugar, a las empresas, ¿no?, tecnológicas no concurren. Entonces es como que esquivan la discusión de esto. Es lo mismo que puede pasar en otros órdenes con Naciones Unidas o con, bueno, en este momento estamos viendo en Israel y Palestina condenas que, bueno, van dudando. No se ve como una posibilidad de una autoridad mundial que pueda ser homogénea. Y cuando vos tenés huecos en la regulación, las tecnológicas que no tienen un piso, desde una geografía donde asentarse, dicen, me voy a otro país. ¿Cómo se puede solucionar esto? Es una buena pregunta, pero yo creo que con el tiempo se van integrando las mesas de diálogo. Pongo un ejemplo. Después de Cambridge Analytica, cuando se hizo evidente que había un problema con la publicidad electoral, con la información, con la desinformación y con la incidencia que tenían las plataformas, en este caso de redes sociales, en las elecciones en todo el mundo, con la segmentación de los votantes, con qué tipo de noticias le ofrecían, etcétera, etcétera, las empresas, las plataformas, en este caso redes sociales, se sentaron y se pasó de un modelo que era de total autorregulación, es decir, que las mismas plataformas se ponían sus leyes para los problemas que tenían, a un modelo que hoy es de corregulación, en el cual por ejemplo, las empresas de plataformas empezaron a trabajar por caso con las cámaras electorales de cada uno de los países, y cuando hay elecciones trabajan en conjunto, se creó una biblioteca de anuncios políticos. Los partidos políticos tienen que hacer un disclaimer, una declaración de quién pone la plata. Bueno, por supuesto siempre hay formas de irse por los costados de esos, pero mayormente eso se reguló, se transparentó, hay un trabajo conjunto, etcétera, etcétera.
Y eso fue porque, bueno, se dijo, acá hay un problema, tenemos que ir solucionándolo. Otro caso, no sé, el caso de grooming, etcétera. Ahora, cada uno de esos casos ha ido avanzando. Y yo que trabajo en esos temas, podría decirte que en cada uno de los casos se fue avanzando. Después, temas de trabajo, el estado de California, que es donde primero llegaron las aplicaciones tipo Uber, tipo Pedido Ya, que ya se llaman Deliveroo, etcétera, etcétera, emitió fallos en favor de los trabajadores diciendo que no eran socios temporales, sino que eran trabajadores permanentes y por lo tanto había que concederle una base de pisos de derechos básicos, etcétera, etcétera, que no se les podía desconectar sin razón, etcétera. Bueno, esos fallos que en principio se establecieron en California, en algunos países europeos, después la OIT los fue tomando y las propias plataformas, en este caso relacionadas con el trabajo, tuvieron que empezar a cumplirlos de manera local y se toman como jurisprudencia cuando hay algún caso y algún problema en otro de los países. Es más difícil decir, porque ahí localmente las leyes laborales son más fragmentadas que, por ejemplo, cuando, no sé, en cuestiones de datos, que vos tenés una ley nacional de datos personales. Es complejo porque, como vos bien decís, la territorialidad de las plataformas hace más complejo esto. Pero te diría que si miramos para atrás, de 5 años para adelante, se ha avanzado, aunque queda, por supuesto, muchísimo para avanzar. Claro, ahí lo que uno ve es la brecha esta de tiempo. Te voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con el mundo del trabajo, pero que tiene que ver con algo que está hoy en discusión, que es el tema del juego, ¿no? De los juegos, la ludopatía y demás. Lo que uno Tuve ve una reunión esta mañana por una ley de ciberludopatía, así que estoy bastante... Bueno, a ver, entonces nos puedes ayudar ahí. A ver si esto que yo digo es medianamente real. Digamos, hay un acceso de los menores a esto. Hay empresas que están como registradas y oficialmente uno las puede regular, pero hay un montón de empresas que funcionan clandestinamente, incluso fuera de los horarios. Vos estás acá y en China hay una plataforma a las 3 de la mañana y el chico está jugando en ese momento en China a algún juego de azar. Digo, ¿cómo puedes regular esto? Estamos en eso. Es muy difícil y tenés toda la razón del mundo. No sé si te estoy tuteando, te estoy hablando. Sí, puedes tutearme tranquilamente, porque yo te tuteo también. Y si me lo permitís, si me lo permitís. Nos tuteamos entonces, dale. Genial. Es un re problema. Y estamos, justo hoy estuve un rato muy largo, porque hay 8 proyectos de ley en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero también estoy en conversación con otra gente, porque técnicamente ese punto que decís es sumamente difícil y es una de las ventajas con las que cuentan este tipo de empresas, porque me parece muy importante también acá una cuestión semántica. Son empresas, no son aplicaciones, no son un software, porque además tienen el mismo esquema de financiero que los Uber y que, digamos, ellos tributan por el software porque se declaran empresas de tecnología, pero después todo lo que ganan lo pasan por una filial en Malta, en Irlanda, en Seychelles, etcétera. Entonces tributan muy poco. Acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires solamente tributan por ingresos brutos, no pagan IVA. Es muy complejo el tema y uno de los grandes problemas es ese, que no, por ejemplo, vos no podés decir, les limito la publicidad de 10 de la noche a 6 de la mañana como vos lo haces con el cigarrillo o con las imágenes adultas o lo que sea, porque ¿cómo haces en las redes sociales? Claro. No podés apagar las redes sociales. Entonces, estamos pensando cómo. Sí, y también está el tema de la identidad, de la verificación de la identidad, digo, porque vos decís, bueno, soy mayor, listo, accedo también, digo, y saco lo ilegal y pongo lo legal. Digo, ¿cómo acreditas identidad? No, vos podés hay otro problema con eso. Me olvidé tu nombre, perdón. Lucía. ¿Sabes que hay otro problema con eso? Que es peor. Que los adultos entran y juegan, etcétera, pero apareció una nueva figura que se llama fichero, que no sé si que son personas
que le compran Sí. fichas y que le hacen cuentas. Identidad, compra como identidades, por decirlo. Claro, ¿no? y le hacen cuentas a chicos chiquitos o menores para jugar. ¿Y cómo les cobran? Les cobran cuando pierden. Y son como dealers, son personas que básicamente promueven la muerte, porque en definitiva la ludopatía lleva a la depresión y eventualmente a la muerte. Incluso Es muy tempranamente grave. hoy, más tempranamente que antes, digamos, sí. Sí, y es un problemón. Natalia, nos queda un montón para hablar de este tema. Pero sí, un día vamos a hacer un programa del juego, fundamentalmente. Y te vamos a porque volver a convocar. es una preocupación hoy de padres, de hijos, de hermanos y demás que hay que buscarle una vuelta, ¿no? Quiero decir que no soy experta, solo estoy colaborando, tratando de ayudar a gente que está preocupada con el tema desde mi lugar de especialista en tecnología, tratando de ayudar a gente que está tratando de hacer algo con el tema. No soy experta, pero bueno, estoy tratando de dar una mano con el tema. Bueno, me parece bien, todos deberíamos hacer eso, digamos. Sí. Bueno. Natalia, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. Pasaba Natalia Suazo, experta en política tecnológica y digital por El Dedo Gordo.